Vamos a escuchar y analizar por primera vez a The Warning tocando en vivo, porque hasta ahora los videos que hemos hecho sobre este maravilloso power trio mexicano han sido de grabaciones de estudio, así que vamos a ver con qué nos encontramos con la versión en vivo en el Teatro Metropolitan de Choc. I won't say goodbye in the end. Fíjate la gente cómo le está cantando, claramente se conocen el tema. Estamos en sol menor, Dani con su guitarra bastante limpia, se notan ahí los graves bien poderosos que van a aparecer después, pero por ahora es algo introductorio, muy tranquilo, muy somero, muy agradable. I'm sure. Se nota que saben de música, sobre todo por ese final que es muy utilizado por ellas, el sexto que baja al quinto. Es una resolución que llamamos modal, porque lo tonal sería hacer cuarto, que sería un do menor, que va al re mayor, que es el quinto, y resuelve. Pero acá lo hacen a la inversa, porque además va con la sintonía de la canción, y resuelven, y queda maravilloso. Y ahora va a ingresar el riff poderoso que tiene este tema. Y ahí ya se nos presenta una novedad, porque estamos en sol menor y sol menor no incluye a la bemol o sol sostenido. Estamos en sol menor antigua o sol eólico y ocasionalmente en sol menor armónico, porque incluye el fa sostenido del re mayor, sensibiliza el fa y resuelve en el sol. Pero acá lo importante es la introducción de ese la bemol tremendamente sorpresivo, que es como un segundo descendido, un segundo bemol que vuelve al sol, porque lo que están haciendo es bordar el sol, están pasando por alrededor del mismo. Qué bueno sería poder verlas en vivo, porque deben transmitir una energía tan poderosa que te vuela la peluca. Fíjate que arrancaron el sexto, séptimo antiguo, primero, y después van a volver al séptimo. Esto de sexto, séptimo, primero es una progresión súper épica, muy utilizada de hecho en la música para videojuegos. Da sentido de resolución porque está ascendiendo constantemente, pero es una resolución modal también, porque no tiene la fuerza de esa clase de resoluciones y queda buenísima. Esta parte es muy interesante por la introducción de un acorde nuevo que es el do mayor, que es un cuarto mayor que hasta ahora no había aparecido, porque el de la tonalidad original es un do menor que tiene el mi bemol, pero el do mayor tiene el mi natural. Y fíjate lo que hace Pauli marcando el ritmo, cambiándolo. Entrar al estribillo. Queda tremendamente bueno eso, porque es disruptivo. Uno ya viene acostumbrado a escuchar el mi bemol mucho, y cuando aparece el do mayor, esto que parece música para películas, por esa relación de tercera que hay entre un acorde y otro, es lo que se llama mediante cromática, porque un acorde tiene el mi natural y el otro acorde tiene el mi bemol. Ese cromatismo a distancia de tercera entre el do y el mi bemol y el do y el mi es lo que genera esta sensación de epicidad supercargada que en el marco de esta connotación tremendamente rockera que tienen estas muchachas queda muy bien. Y además fíjate cómo inteligentemente reutilizan el motivo del riff como el tarareo del o en la parte del estribillo, porque ahí lo que está cantando Dani es... ¿Por qué digo que tiene relación con el riff? Porque el riff... Sol, fa, sol, fa. Sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol. Fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, la, sol. Porque Dani en la parte de los o primero está haciendo sol, fa. Después va al si bemol, do. Es decir, replica el mismo procedimiento. Distancia de segunda mayor y baja.
eso de reutilizar la parte del motivo, la parte del riff o un motivo melódico específicamente habla de que son muy buenas compositoras. Tengo entendido que muchas de las canciones son compuestas principalmente por Pauli y luego arregladas por todas. Si conoces más en detalle esa cuestión, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y ahí aparece la progresión épica, porque como la de la música inspiracional, claramente acá no suena así, no suena tan suave, suena mucho más épico por el rock que tienen. Pero fíjate que hacen sol menor, que es el primer grado, van al sexto, que es mi bemol mayor, van al tercero, que es si bemol mayor, y luego al séptimo, que es fa mayor. Entonces te queda... y ponemos un paisaje detrás. Pero claramente ellas le dan todo el rock que necesita esta progresión para que no suene suave, sino que suene bien potente. Son tremendas, es una banda tremenda. Porque además resumen en sí mismas las mejores características de los buenos power tríos. Tienen buenos riffs, tienen canciones conceptuales, es decir, con grandes ideas detrás, y además, dentro de una estética ya asentada, se animan a experimentar cosas nuevas constantemente. ¿Cómo es que sabemos eso? Porque hemos analizado varias de sus canciones que vas a poder encontrar por acá arriba en esta tarjetita o debajo en la descripción, que te recomiendo que las veas al terminar este video. Fíjate cómo en esta nueva estrofa reelaboran lo que habían hecho anteriormente, y acá sí aparece el do menor. De hecho está la tirada de cuerda de Dani con esas notas que suenan lidias por esta cuarta, ¿no? Uno esperaría que fuera una cuarta justa, pero se va a la cuarta aumentada, que es una cuarta lidia. No es que se llama lidia, sino que viene del modo lidio. Bueno, ellas vienen con sol menor, fa mayor, van al do menor, mi bemol mayor. Otra vez, ahora sí, esta mediante es diatónica porque forman parte de la misma tonalidad. Do menor, mi bemol mayor. Cuando antes esa mediante era cromática porque iban del do mayor al mi bemol mayor, que son acordes que están en dos tonalidades distintas. Además, la estética que conservan en vivo es tremenda. Por eso me interesaba también ver algún recital, alguna canción en vivo, porque hasta ahora todas las versiones fueron de estudio. En cambio, en vivo hay otro torrente sanguíneo que se mueve. Hay algo más almático que está funcionando por detrás, además de las vibraciones que se juntan entre los músicos, las músicas en este caso, y su público, que es tremendamente enriquecedor de la experiencia artística. Llegamos a una parte C que hasta ahora no había aparecido, por eso la menciono como parte C simplemente. La parte A podría ser la de las estrofas, la parte B podría ser el estribillo. Esto es una parte C simplemente porque son acordes distintos. Porque acá arranca en el séptimo grado antiguo, que es el fa mayor, que va al sol menor, para luego ir al si bemol mayor. Y da una sensación de estatismo, no están moviéndose tanto como antes, es algo más sopesado. Y esto es lo interesante que también tienen en sus canciones. Le dan espacio para que la poética surja y que no sea solamente un riff poderoso, por si eso fuera poco, ¿no? Pero no es solamente eso, es todo eso a la vez. Y eso es lo que las hace tan particulares e interesantes a la vez. Y ahí fueron al sexto grado, se repitieron. Primero habíamos dicho que hicieron fa mayor, sol menor, si bemol mayor. Ahora repiten los primeros dos, fa mayor, sol menor, y van al mi bemol mayor, que es el sexto grado, que como vimos antes, uno esperaría que de ahí bajaran al quinto para resolver. Pero ellas lo mantienen ahí para generar más tensión dramática de alguna manera, y vamos a ver cómo se resuelve. Queda la guitarra sola de Dani con la dulce voz
de Ale. Fíjate cómo bajó tremendamente la intensidad. Claramente este momento fue preparado gracias a la parte C que acabamos de analizar, que baja un par de decibeles en intensidad. Y ahora pasamos a esto que es el punto climático menos denso a nivel cantidad de sonido. Es el más íntimo, es casi como el clímax inverso de la canción. En vez de ser el punto más álgido, es el punto más suave, más mesurado, para claramente volver al estribillo, que es el estribillo final. Son tremendamente buenas. Si conoces alguna otra canción, ya sea en vivo o de estudio, de los primeros discos, de los últimos, cual sea que te guste, que te interese que escuchemos y analicemos, déjala escrita por favor debajo en los comentarios. Suena como un disco, están tocando perfectamente bien, sin ninguna falla, y todo muy medido, muy preciso, que eso es algo también muy característico de ellas. Son grandes trabajadoras de la música, porque le ponen mucho empeño y esfuerzo para que las cosas salgan bien, y en definitiva, eso termina ocurriendo. Y como en la grabación de estudio, hacen un pequeño corte antes del sol final. Como siempre, me ha gustado mucho escuchar y analizar a The Warning. Me parecen uno de los mejores tríos que existen actualmente, así que te recomiendo que las escuches si no las conocías. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, te recomiendo que veas estos otros análisis que hicimos sobre The Warning y nos vemos en el próximo video. Chao.